Durante siglos, el arma más poderosa de Rusia ha sido el invierno que aplastó a Napoleón y a Hitler. Por eso, a las 2:47 de la madrugada, cuando un operador ruso vio destellos parpadeantes en su radar, los atribuyó a tormentas de nieve formándose sobre el Volga, completamente ajeno a que se trataba de drones ucranianos Leuti, que se dirigían a toda velocidad hacia su objetivo. Los drones no luchaban contra los brutales vientos cruzados de 40 millas por hora, los estaban explotando, utilizando el aire turbulento como una autopista invisible. Cada dron era un kamikaze guiado que llevaba una carga de 130 libras de C4 dirigida al corazón de la red eléctrica del Volga. El plan para este ataque había sido meticulosamente elaborado durante las últimas 2 semanas, apuntando a la subestación de Beshka, un corazón de acero de $200 millones que bombeaba 2.2 millones de voltios. 4 millones de kilovatios al centro de Rusia. Para los comandantes rusos era inexpugnable, protegida por 710 millas de espacio aéreo, y la certeza histórica de que el invierno era su fortaleza. Esa arrogancia creó la vulnerabilidad perfecta. Durante esas 2 semanas, la inteligencia ucraniana analizó datos satelitales y encontró una debilidad sorprendente. El frío extremo hacía que las enormes líneas de transmisión de la subestación fueran críticamente frágiles. Pero ese descubrimiento solo presentó una ecuación imposible. Los drones tendrían que volar 700 millas a través de un muro de defensas aéreas directamente hacia las fauces de la misma tormenta invernal que Rusia creía que era su escudo definitivo. Entonces, la pregunta no era solo cómo podrían sobrevivir al viaje, era ¿cómo conviertes el arma más poderosa de tu enemigo en su contra? A las 11:47 de la noche, 5 drones Levuti despegaron desde Ucrania. Sus indicadores de combustible mostraban un alcance máximo de 620 millas. Su objetivo estaba a 710 millas de distancia. La matemática era brutal e implacable. Estaban destinados a caer del cielo mucho antes de alcanzar su objetivo. Su primera prueba fue la frontera misma. Descendieron a solo 80 pies, abrazando la tierra congelada para mantenerse por debajo del filo del radar ruso. Una vez cruzada la frontera, el dron líder comenzó a exhalar una fina niebla de aerosol. Este fue el movimiento inicial de la cascada del tejedor del viento. Era como un grupo de lobos cubriéndose con una sola piel de oveja, transformando 5 objetivos de alta amenaza en una sola nube inofensiva que flotaba en las pantallas de radar rusas. Pero el reloj del combustible seguía corriendo más rápido que las millas. Parecía que se quedarían cortos hasta que la inteligencia artificial hizo su jugada. Dejó de luchar contra los brutales vientos cruzados de 35 millas por hora y, en cambio, comenzó a tratarlos como un oponente en un arte marcial. Con miles de microajustes en sus alas, el dron usó la propia fuerza del viento para impulsarse hacia adelante. El efecto fue sorprendente. La eficiencia del combustible se disparó un 30%. El imposible viaje de 710 millas ahora estaba a su alcance. Durante 2 horas, la estrategia funcionó. La nube fantasma se adentró más en Rusia. Pero el silencio en una pantalla de radar puede significar 2 cosas. O tu enemigo está durmiendo, o te está observando y dejándote caminar directamente hacia su trampa. A la 1:47 de la madrugada, la nube fantasma había avanzado 200 millas más en Rusia. La ilusión era impecable. Los operadores ucranianos observaban cómo sus proyecciones de combustibles se mantenían estables. Su sigilo parecía funcionar perfectamente. El problema era que Rusia tenía un arma diseñada específicamente para cazar fantasmas, el radar Nevo-M. La mayoría de los radares modernos son como un visor de francotirador, increíblemente precisos pero de enfoque estrecho. Pueden ser engañados. Sin embargo, el Nevo-M es como un reflector gigante. Ilumina cientos de millas de cielo con ondas de baja frecuencia, sacrificando precisión por pura potencia de detección. No podía ver los drones individuales, pero sí podía ver una nube de partículas de aerosol de 2 metros de ancho que no tenía por qué estar allí. Dentro de un búnker de concreto cerca de Samara, un operador observaba cómo la enorme anomalía de movimiento lento se arrastraba por su pantalla. No podía obtener un bloqueo claro del objetivo, pero no lo necesitaba. Transmitió las coordenadas generales a una batería de defensa aérea Pantsir S-1 a 12 millas de distancia, con una sola orden: investigar. Un misil 57E-6 atravesó el cielo nocturno a Mach 3. No apuntó a un solo dron, apuntó al centro de la nube de aerosol. La ojiva detonó en un destello de luz blanca cegadora, desatando una tormenta de metralla de tungsteno,
que destrozó la nube fantasma. Uno de los drones que volaba en el ala fue destruido instantáneamente. Se había derramado la primera sangre. El manto de aerosol había desaparecido. 4 drones ahora volaban completamente expuestos en espacio aéreo hostil. Y por primera vez esa noche, los rusos sabían con absoluta certeza que estaban siendo cazados. A la 1:48 de la madrugada, la metralla del primer misil había hecho más que destruir un dron. Había arrancado su manto de invisibilidad. En la pantalla del operador del Pantsir, la única anomalía difusa había desaparecido. En su lugar, 4 objetivos claros y definidos se dirigían hacia él a toda velocidad. El operador fijó el dron líder. El lanzamiento de un misil era ahora inminente. Pero la inteligencia artificial ucraniana había estado esperando exactamente este momento. En lugar de desplegar bengalas o interferencias, ejecutó el verdadero núcleo de la cascada del tejedor del viento. Los 4 drones giraron con fuerza en perfecta sincronía, girando 90 grados para volar perpendiculares al haz de radar entrante. Para la tripulación rusa, este fue un movimiento completamente ilógico, aparentemente presentando un objeto aún más grande. Sin embargo, era una trampa brillante basada en la física. El radar Doppler del Pantsir está diseñado para rastrear objetos que se mueven hacia él o se alejan a gran velocidad. Está programado para filtrar automáticamente las señales que son relativamente estacionarias, descartándolas como ruido de fondo, árboles, colinas, edificios. Al volar perfectamente de lado respecto a la línea de visión del radar, la velocidad de los drones en relación con el radar cayó a casi cero. Es la diferencia entre intentar rastrear una pelota de béisbol que vuela directamente hacia tu cara frente a una que se mueve horizontalmente a lo largo del horizonte a 1 milla de distancia. El efecto fue instantáneo en la pantalla del operador ruso. Los 4 bloqueos sólidos de objetos desaparecieron. La computadora de puntería de millones de dólares, a momentos de lanzar otro misil, ahora estaba siendo informada por sus propios sensores de que los objetivos ya no existían. Se habían mezclado nuevamente con el ruido electrónico del paisaje. El operador ruso miró con incredulidad. Su sistema había sido engañado por una simple ley de física. Los ucranianos habían sobrevivido a la amenaza inmediata, pero al hacerlo, habían revelado su jugada. Los rusos ahora sabían que enfrentaban a un enemigo sofisticado y coordinado, y su respuesta estaba a punto de escalar drásticamente. A la 1:51 de la madrugada, la tripulación terrestre rusa miraba sus pantallas de radar vacías con furia e incredulidad. Habían sido superados, pero la brillante maniobra de los drones había cometido un error fatal. Asumió que solo estaban luchando contra los hombres en el búnker. El comandante del búnker tomó una radio segura. Exigía un activo que haría completamente inútiles las tácticas de baja altitud de los drones. 90 segundos después, a 250 millas de distancia, un avión AOWACS Beriev A-50 recibió nuevas órdenes. Este era un puesto de mando volador, un monstruo que podía verlo todo. Volando a 30.000 pies, el poderoso radar de visión descendiente del A-50 era inmune a la trayectoria de vuelo abrazada al terreno de los drones. Más importante aún, no solo buscaba retornos de radar. Sus sensores térmicos escaneaban el paisaje congelado debajo y, contra la tierra negra helada, el calor de 200 grados de los pequeños motores de los drones brillaba como 4 cigarros encendidos en una habitación oscura. El A-50 no necesitaba disparar un solo tiro, simplemente transmitió las coordenadas térmicas precisas de los drones directamente a la batería Pantsir en tierra. Dentro de la sala de control ucraniana, una nueva y más aterradora alarma cobró vida. Esto no era una advertencia de pintura de un radar de búsqueda. Esto era un bloqueo sólido. Un misil estaba en el aire, y esta vez estaba fijado en la firma térmica del dron líder, Pathfinder. El truco de la física no funcionaría de nuevo. Puedes engañar a un radar Doppler, pero no puedes ocultar el calor de un buscador de infrarrojos. El misil cerró la distancia a más de 2.000 millas por hora. La supervivencia de toda la misión ahora dependía del dron líder, al que acababa de entregarse una sentencia de muerte. A la 1:52 de la madrugada, el dron tenía una última jugada desesperada por hacer. Activó el modo fantasma de invierno. Un pequeño pod fue expulsado desde el vientre del dron. Esto no era una bengala de magnesio ardiente estándar. Eso sería demasiado obvio para un buscador sofisticado de misiles modernos. Esto era algo mucho más astuto.
Dentro del pod, un compuesto químico se encendió, diseñado para arder a exactamente 200 grados Fahrenheit, la firma térmica exacta del propio motor de Leuti. Creó un fantasma térmico perfecto, un gemelo idéntico a los ojos del misil. Simultáneamente, la inteligencia artificial del dron realizó dos acciones a la vez. Redujo el acelerador del motor, disminuyendo su propia firma térmica por debajo del umbral de detección del misil, y ejecutó un picado brusco sin potencia. Durante unos segundos críticos, el dron se convirtió en un planeador, utilizando el feroz viento del Volga para empujarlo silenciosamente hacia la tierra oscura. El buscador del misil, ahora gritando hacia su objetivo, vio dos firmas térmicas idénticas. Tenía que tomar una decisión. Tenía un 50-50. Eligió mal. El misil se estrelló contra el pod señuelo, explotando en un destello brillante de metralla que desgarró el cielo nocturno. Millas abajo, la tripulación terrestre rusa probablemente celebró, creyendo que habían logrado un derribo. No podían estar más equivocados. 2 segundos después, Pathfinder volvió a encender su motor y ascendió de nuevo a la altura. La tripulación del A-50 observó en un silencio atónito mientras su objetivo simplemente reaparecía en sus pantallas, habiendo resurgido como un fantasma de la tumba. Habían sido jaque mate. Cada capa de defensa rusa había sido desmantelada. Cada truco y contramedida había fallado. El camino hacia Veshka, ahora, estaba completamente, aterradoramente abierto. A las 2:47 de la madrugada, la orden final desde Kiev fue una sola palabra: atacar. El partido de ajedrez había terminado. Los 4 drones restantes, ahora sin oposición, convergieron en su objetivo: las enormes líneas de transmisión de 500 kilovoltios de la subestación de Besheja. Esto no fue un ataque de saturación, fue un asesinato sincronizado. En perfecta sincronía, los drones se estrellaron contra las líneas de energía, liberando su carga combinada de 600 libras de C4. Cada carga moldeada fue apuntada con precisión matemática a los puntos de unión donde los cables gruesos se encontraban con los pilones de soporte principales. Las ojivas no detonaron al impacto. Los fusibles estaban configurados con un retraso de 0.8 segundos. Esto no fue un defecto. Fue la parte más brillante del plan. A 0 grados Fahrenheit, el acero no se dobla ni se estira, se rompe. La explosión no solo golpeó un cable de metal, golpeó una estructura con la integridad de vidrio congelado. La explosión retardada, sincronizada a 0.8 segundos, detonó dentro de las juntas de los pilones, atrapando la onda de choque para romper el acero congelado como un martillo sobre vidrio. Los enormes pilones no solo se doblaron, se hicieron añicos. Las líneas de 500 kilovoltios, gruesas como un bate de béisbol, se partieron como ramitas secas. No hubo un fuego persistente masivo, solo un silencio ensordecedor repentino en la red. 500 megavatios de energía desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. En el momento en que los drones Leuti se conectaron con las líneas de 500 kilovoltios, fue como si alguien hubiera desconectado el cable de alimentación de toda la región del Volga durante la final de la Copa del Mundo. Videos que inundaron Telegram mostraron 2 destellos cegadores. Llamas se dispararon 30 pies en el aire, ardiendo hasta las 7 de la mañana, mientras los bomberos rusos se apresuraban como un equipo SWAT en una mala película de acción. La subestación de Veshka, el corazón energético de la región, perdió 500 megavatios instantáneamente. Eso es suficiente para dejar sin luz a 400.000 hogares rusos. Cientos de miles en Ulyanovsk, Mordovia y Chuvasha quedaron en la oscuridad helada. Rusia intentó desesperadamente bloquear la escena mientras sonaban las sirenas, pero todos sabían que esto era una catástrofe. 6 horas después, las imágenes satelitales de Starlink lo confirmaron. Un cráter de 20 pies de ancho y líneas de alta tensión partidas como palillos de dientes. Rusia afirmó que la situación estaba bajo control, ¿verdad? Bajo control como intentar arreglar tu módem golpeándolo con un martillo. Pero esto no se trataba solo de quemar chatarra. Este fue el momento en que Ucrania chasqueó los dedos y toda la maquinaria de guerra rusa se detuvo como un coche que se queda sin gasolina en la autopista. Cuando haces zoom desde el cráter humeante, ves el devastador efecto dominó causado por un puñado de drones de $20,000. Primero, se perdió el mando.
Cuando el cerebro de Beshka se oscureció, los teléfonos y búnkeres militares quedaron en silencio. Las redes encriptadas colapsaron, las unidades rusas en los frentes de Donetsk y Kursk esperaban órdenes que nunca llegaron. Segundo, la artillería se silenció. Sin energía, los sofisticados sistemas de radar rusos quedaron ciegos, miles de sus enormes cañones de 152 milímetros se callaron como un coro que perdió a su director. Ucrania explotó sin piedad ese silencio, avanzando 5 millas en 48 horas cerca de Zaporilla sin ninguna resistencia. Tercero, la logística se congeló. Los tanques T-90 y los convoyes de suministros en la región del Volga quedaron atrapados como pavos en un congelador de acción de gracias. Sin energía, no había calentadores, ni bombas de combustible. Una fábrica de municiones entera en Chuvasha se detuvo durante 72 horas. Y finalmente, el impacto psicológico en el Kremlin. La paranoia se extendió como un virus. Se informó que un comandante ruso fue oído gritando en una sala de reuniones: ¿cómo llegaron los drones tan lejos? La respuesta, en las alas del ingenio ucraniano. Rusia pensó que era Thanos con una red eléctrica invencible. Resultó que todo lo que necesitó fueron 5 drones para que Ucrania chasqueara los dedos. En esa fría noche sobre el Volga, 5 drones Levukti hicieron historia. Con la cascada del tejedor del viento, Ucrania no solo convirtió el viento invernal en un arma, demostraron una nueva verdad de la guerra moderna. El ganador no es el que tiene las armas más caras, sino el que es más inteligente, más audaz y sabe cómo cabalgar la tormenta. Rusia perdió su energía, su mando y su ilusión de invencibilidad. Y Ucrania brillaba intensamente, lista para la siguiente ronda. La lección de hoy: nunca te metas en una pelea con los ucranianos, a menos que disfrutes tomar duchas frías en la oscuridad. Si apoyas este tipo de ingenio en el campo de batalla, aplasta el botón de me gusta y suscríbete para no perderte la próxima vez que se apaguen las luces de Rusia. Y ahora, para los estrategas que están viendo, si fueras el comandante de los drones, ¿cuál sería el próximo objetivo? ¿Una fábrica de municiones o un depósito de tanques? Deja tu elección